Buenos días, Dios les bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí bajo un silbo apacible en la mañana del miércoles 22 de octubre del 2025 y continuando con la serie de estudios basados en el libro de Estudios Bíblicos para la Vida. Tocamos el tercer punto, el tercer tema referente a Jesucristo, como se mencionó al principio cuando hablamos acerca de mi encuentro con Jesús. En esta mañana vamos a hablar acerca de Jesús me dio gracia y perdón. Jesús me dio gracia y perdón. Y bendito sea por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su perdón, porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana, como lo dice la Escritura en el libro de Lamentaciones. Y a modo de pensamiento central, Jesús tomó mi culpa y me liberó. Jesús tomó mi culpa y me liberó. Hubo una holandesa llamada Corrie ten Boom y dedicó su vida a proteger a los judíos porque los nazis perseguían a los judíos en ese tiempo, para los años 40. Ella y su familia hicieron en la casa un agujero de unos 3 metros cuadrados y allí escondieron a varios judíos, algunos durante pocos días y otros durante meses. En el 1944 la capturaron junto a toda su familia. 10 días después su padre murió en la prisión. En septiembre trasladaron a Corrie y a su hermana Betsy a un campo de concentración cerca de Berlín. Los guardias de ese campo la humillaron, las hicieron sufrir frío, hambre, sed, insalubridad y vejaciones. A inicios del 1945, los aliados liberaron ese campo, pero su hermana Betsy había fallecido unas semanas antes. En el 1947 fue a Múnich y allí un hombre se le acercó para pedirle perdón. Había sido uno de los guardias nazis más crueles y sanguinarios del campo de concentración de Berlín. El hombre le confesó que se había convertido a Cristo, que había entregado su vida a Cristo y venía a rogarle que le perdonara. Fue difícil para ella perdonarlo, pero al recordar Mateo 6:15, se dio cuenta que si no perdonaba a ella, a ese hombre, tampoco ella tendría perdón. Aquí venimos en la oración cuando dice el Señor, Padre, y perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ella se acordó de ese texto de la Biblia, porque aquí vemos entonces la importancia de lo que es conocer, escudriñar la Escritura. Y ella se dio cuenta que si no perdonaba a ese hombre, pues ella tampoco podía ser perdonada. Recordándose de Mateo 6:15. También recordó que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Y ese amor es más fuerte que el mismo odio. Y entonces lo perdonó. Toma tu Biblia y acompáñame al libro del Evangelio según Juan, en el capítulo 8, y comenzando por el verso 2 hasta el verso 6. Dice la Sagrada Escritura
a la gloria del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Vamos a dejarlo ahí en esa parte de ese verso 6. Aunque hoy día casi nadie se le ocurriría matar a una persona por adulterio, porque se acabaría el mundo prácticamente con tanta persona cometiendo adulterio y fornicación. Lo cierto es que el adulterio es un pecado ante los ojos de Dios. La infidelidad matrimonial atenta contra la institución del matrimonio que fue instituida por Dios mismo, y su efecto alcanza a los hijos, familiares, amistades de las parejas, y acarrea unas consecuencias negativas, nefastas a la sociedad en general, aunque muchos no lo quieran ver así. Y en este pequeño estudio, a modo de reflexión, veremos cómo Jesús trató a una mujer adúltera y también a los religiosos que no buscaban restaurar a la pecadora, sino usarla para su propio beneficio, poder acusar a Jesucristo. Y este pasaje comienza con Jesús en el templo. Está enseñándole a todo el pueblo, como dice en el verso 2. Y vino el pueblo a él, y sentado él, les enseñaba. Y así hacían los rabinos. Los rabinos en esa época se sentaban en lo que se conocía la cátedra de Moisés. Era un asiento hecho en una sola pieza de piedra, lo cual ahí ellos pronunciaban lo que se conoce como los takanots, que eran unas leyes que estaban por encima de la ley de Moisés, dizque con el pretexto de proteger que la persona no infringieran la ley de Moisés. Pero eran leyes que oprimían al pueblo. Y aquí tenemos a Jesús sentado enseñándole en el templo a la multitud. Dice Juan que él enseñaba a las personas, pero no nos dice qué es lo que le enseñaba a las personas. Podemos deducir que lo mismo que habló en el Sermón del Monte, también el Monte de los Olivos, y que se basaba en eso y las parábolas. Pero lo más seguro es que también les hablaba sobre el reino de Dios, porque cuando él comenzó el ministerio, Jesús dijo las mismas palabras que su primo Juan el Bautista, Johanán. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que podemos deducir que Jesús les enseñaba acerca del reino de Dios, del perdón de pecado, del arrepentimiento y la obediencia al Padre, porque esa era su misión. Él dijo que él no vino a abrogar a la ley, sino que vino a cumplirla. Que todo lo que el Padre le había dado y hablado, eso era lo que él hablaba y enseñaba. Así que vemos a Jesús cumpliendo fielmente su misión para edificar al pueblo de Israel, al pueblo judío necesitado de la palabra de Dios. Jesús veía a la gente, a las personas, y las veían como ovejas que no tienen pastor, porque estos sacerdotes, fariseos, saduceos y escribas oprimían al pueblo más que ayudarlos, asistirlos espiritualmente.
El pueblo sabe que necesita escuchar a Dios. Tú sabes que necesitas escuchar la palabra de Dios. En realidad, cada creyente, todos necesitamos las enseñanzas de Jesús que encontramos en la Escritura. Los escribas y los fariseos interrumpen la enseñanza de Jesús. Y aquí vemos que Juan relata que ellos, de una manera descortés, se les presenta a Jesús y lo interrumpen presentándole a una mujer adúltera. Y aquí es notorio el contraste entre la obra de Jesús y de la de estos religiosos. Con su rudeza ellos mostraban cuán poco le importaba a Jesús y el pueblo que les rodeaba allí. Mostraban que en el templo se sentían como toda la autoridad, libres para hacer lo que quisieran, pero también incapaces de hacer lo que debían hacer. Por eso Jesús le decía a la gente, hagan lo que ellos dicen, no hagan lo que ellos hacen. Pero esta gente mostraban una actitud de superioridad, mirando siempre por encima del hombro, una superioridad religiosa, y su desprecio por esta mujer, su falta de compasión, su falta de restauración y también un espíritu de condenación. Lo que nos lleva a hacer una pregunta: ¿qué actitud tomamos nosotros como cristianos al momento de ver a una persona, sea hombre o mujer, como pecador que está destituido de la gloria de Dios? ¿Cómo lo vemos? Jesús sabía cuál era la intención de estos hombres, sabía cuál era la intención de los escribas y los fariseos. Ellos para nada estaban interesados en la opinión que Jesús pudiera tener. Ellos simplemente, como dice la Escritura, buscaban poder acusarle, tentándole con la misma ley. Se olvida que Dios fue el que le dio la ley, la palabra, y Jesús es el verbo, la palabra. Ellos no mostraban ningún interés. Con la pregunta de si ella debía morir según la ley mosaica, como se menciona en Deuteronomio capítulo 22, ellos querían desprestigiar a Jesús y crearle problemas. Si Jesús afirmaba su apedreamiento, su imagen de amigo de los pecadores sufriría y además estaría en contra la ley romana. Si la dejaba libre, quebrantaría la ley de Moisés. Y aquí hago un alto, porque nadie comete adulterio con el aire. Toda persona que comete adulterio lo comete con otra persona. Por lo que ellos tergiversaron la ley de Dios, cuando en Deuteronomio 22 se menciona que tenían que presentarse a ambos y ambos serían apedreados. No la mujer, porque con quién ella cometió adulterio si no fuera con el hombre. Entonces ellos le presentan a la mujer, dice que en el acto, en el acto de adulterio. Entonces, ¿por qué no se llevaron a los dos? Aquí pudiera yo entrar en una conjetura, porque tal vez uno de los que querían apedrearla estaban allí con la piedra esperando que Dios le diera, que Jesús le diera el momento para entonces ellos tirar la piedra y el que tuviese o hubiese cometido adulterio con ella se hubiese zafado como tal. Seguimos en el verso 6, parte B. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Yo quiero
llevarlos por un momento al libro de Jeremías capítulo 17. Porque eso de que se inclinó al suelo escribiendo en tierra con el dedo, está en el profeta Jeremías capítulo 17, verso 13, cuando dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Y eso precisamente era lo que Jesús hacía. Escribió en polvo. Los que le dejaron a Dios y a su palabra. Jesús simplemente lo que hizo fue ignorar a los que acusaban a esta mujer. Y como les mencioné, aunque no dice lo que escribía, podemos deducir que lo que estaba escribiendo era tal vez los nombres de cada uno de ellos. Los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová. Aleluya. Es que a la Escritura, a Dios no se le escapa nada, nada de nada. Así que tenemos a Jesús enseñándole todo, la ley, los profetas, para ver si ellos se daban cuenta de lo que estaban haciendo, pero su conciencia no les dejó tranquilo, y simplemente soltaron cada uno sus piedras. ¿Por qué? Porque fueron acusados por su conciencia. Esto nos enseña o nos da una enseñanza al ser humano, al hombre que es impío y pecador. También a la iglesia cuando comete alguna falta. No se puede entrar en un diálogo o un dilema o una discusión por el intelecto. ¿Por qué? Porque continuarían con su intelecto y estarían en un debate de un tira y tápate, o un dime y te diré, o como un jueguito de ping-pong, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. ¿Por qué? Porque están buscando cómo justificar sus acciones. Pero cuando tú tocas la conciencia del ser humano, porque el hombre fue hecho a imagen conforme a la semejanza de Dios, y Él sopló aliento de vida. Y esa ley está en cada corazón. Y por eso fue que ellos, acusados por su conciencia, cada uno se fue yendo desde el más viejo hasta el más joven, quedando solamente Jesús junto con la mujer que la estaban acusando de adulterio. Jesús lo que hizo fue responsabilizar a los acusadores. Según vemos en Deuteronomio capítulo 13, verso 9, y lo pueden buscar, apuntar y anotarlo y buscarlo más luego, o en el capítulo 17, verso 7, los testigos eran llamados a iniciar la aplicación de la pena de muerte. Con esta respuesta, Jesús afirmó la ley de Moisés y colocó el peso de la ejecución sobre ellos, sobre los que le acusaban. Al continuar él escribiendo en tierra, Jesús dio al caso por concluido. Es como cuando el juez llega y dicta la sentencia, con su martillo simplemente da en el escritorio donde está y da por terminado y por concluida su participación. Lo que restaba era esperar qué era lo que ellos iban a hacer. Y una vez más, Jesús sale victorioso ante esas trampas, esas artimañas de estos hombres opositores de él,
mientras que los líderes judíos siguieron perdiendo cada vez más su imagen ante el pueblo, porque ahora la gente veía su hipocresía, veía que ellos eran hipócritas, veían en ellos el odio, la falta de compasión, de misericordia, los prejuicios que tenían y su religiosidad. ¿Sabes qué? El seguir a Jesús, el entregar su vida a Jesús, en entregarnos nosotros completamente a Jesucristo, no se trata de religión, sino de relación. Jesús desnudó la conciencia de cada uno de los acusadores. Pero él, además de darle la responsabilidad de iniciar la aplicación de la pena capital a estos escribas y fariseos, él lo que hizo fue retarlos a que ellos se autoevaluaran primero, recordándoles que los testigos deben ser personas de gran carácter moral, que aplican la ley adecuadamente y proveniente de una motivación correcta, recta conforme a la Escritura. Jesús simplemente lo que hizo fue ignorarlos. Lo ignoró durante ese tiempo, pero llegó el momento de pararse ante el juez divino y caer bajo la convicción de pecado. Estar ante la presencia de Jesús siempre tiene ese efecto en la persona. Esto me recuerda cuando Jesús pasó por el lado de un árbol de sicómoro y vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, baja de ese árbol porque me es necesario entrar en tu casa. Y Zaqueo rápidamente bajó, él era jefe de los publicanos, y lo invitó a la casa. Se sentaron a la mesa con sus familiares y sus invitados, y sin Jesús mediar una palabra, la mera presencia de Jesús provocó en Zaqueo un arrepentimiento y una confesión de Jesús como su Señor y una aplicación de su falta por toda esa vida y ese tiempo que estuvo robándole a su pueblo, lo cual le dijo que si en algo hubiera él robado y pecado, él lo devolvería 4 veces. Jesús no le había dicho nada, pero su presencia lo llevó a su conciencia a estremecerla y darse cuenta de su pecado. Ruego al Señor que en esta hora Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, remueva tu conciencia, remueva nuestras conciencias y nos autoexaminemos y vengamos a Él en arrepentimiento. La Biblia dice en el libro de Juan, en una de las cartas, en la primera carta de Juan: hijitos míos, no peques. Pero si pecas, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice más, que su sangre no está seca porque fue hace 2000 años, su sangre está viva porque Él está vivo. Su sangre, dice la Escritura, nos limpia de todo pecado. ¿Qué nosotros necesitamos entonces considerar antes de emitir algún juicio sobre cualquier persona, sobre alguien? Verso 10, acompáñame. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús le dio dignidad a esa mujer adúltera. Mientras que los escribas y los fariseos mostraron su desprecio por la mujer al exhibirla públicamente y usarla para promover su agenda personal, como suelen muchos hacer,
Ellos no trajeron al hombre, como les mencioné al principio, no trajeron al hombre, aunque la ley demandaba que lo hicieran, que los trajera a ambos, a los dos, porque ella no comete adulterio con el aire, ni sola. Tiene que haber tenido un hombre para cometer adulterio. Y es notable que Jesús ignoró a los acusadores, pero no ignoró a la mujer. No condenó su pecado, porque ya el pecado de por sí te trae condenación, te lleva a la muerte sin necesidad de proferir condenación. Simplemente la trató con respeto. El término mujer con que se dirigía a ella es el mismo término que usó cuando se dirigió a su madre en el capítulo 2 de Juan, cuando le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Jesús dignificó a la mujer y le mostró compasión. Esto nos muestra a nosotros una gran lección en nuestro trato con los que son discriminados por la sociedad y aún por las mismas religiones. Jesús le dio gracia y perdón a la mujer. Con dos preguntas, él lo que hizo fue continuar dignificando a esa mujer. Con la primera, Jesús resaltó ante todo el pueblo que los acusadores habían abandonado el templo sin apedrearla. Con la siguiente pregunta, ella podía afirmar que nadie la había condenado, porque aunque de diferente forma los religiosos y los que estaban presentes, excepto Jesús, todos eran pecadores. Y Jesús, que era el único que podía condenarla, le extendió gratuitamente el perdón de sus pecados. Le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús dio gracia y perdón sin condenar al pecador. Jesús encuentra a las personas en el lugar de sus pecados, pero no la deja ahí. ¿Hacemos nosotros igual? Y me incluyo. ¿Hacemos nosotros igual que Jesús? Así fue lo que ocurrió con esta mujer. La gracia y el perdón que Jesús le extendió no era una licencia para que ella siguiera pecando. Como dicen algunos, ya yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Y es simplemente un pretexto. ¿Para qué? Para continuar haciendo su vida como Él quiere y no como está en la Escritura. Pero como se dice en el libro de Ezequiel, en el libro, de Eclesiastés, capítulo 12, verso 13 y 14, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por lo que Jesús da en esta hora gracia y perdón sin condenar al pecador, porque ya dije, el mero hecho de ser pecador, ya estás en condenación, por lo que Jesús no necesita señalar tu pecado. Simplemente, con su presencia, lo que hace es que te lleva a una convicción de pecado. La gracia y el perdón que Jesús le extendió no era una licencia para seguir pecando. Se lo dijo bien claro: vete y no peques más. Ese aspecto es muy incomprendido hoy en día. No logran entender ese aspecto de vete y no peques más. La gente desea seguir ¿en qué? En sus delitos y pecados.
Pero la salvación que Jesús regala, porque es un regalo, es un don de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. Siempre tiene como resultado una vida de santidad. Y por amor, cuando te regala el perdón, por su misericordia y con su gracia te salva, eso produce en tu interior un amor por la Escritura, por obedecer su palabra, por amor, por gratitud, por obediencia. Termino con esto. Los religiosos siempre buscan la manera de mostrar su superioridad asumida, una superioridad espiritual y legalista que ellos asumen. Y así son los religiosos. Buscan de esa manera mostrar esa superioridad espiritual y religiosa y legal. En el proceso, lo que hacen es que lastiman a muchas personas y no se detienen ellos ¿a qué? A ver su condición interior también. A Jesús le cansa, le llega hasta aquí, como dicen algunos, la religiosidad hipócrita y hueca y vacía. Por eso ignora todas esas demandas que hacen. Sin lugar a dudas, Jesús demanda abandonar el pecado, punto. Él no mezcla con el pecado. Dios no se congracia con el pecado. Dice en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios y la paga, el salario, el saldo, la retribución por el pecado es la muerte. Así que Él no tranza, Él no mezcla, no te acepta que tú continúes pecando. Él demanda abandonar el pecado y vivir separado del pecado, en santidad, que es lo que significa santidad, separado. Jesús, siendo el único que realmente tiene la pureza moral para juzgarnos, trata al pecador con misericordia y le devuelve su dignidad. Y así fue Jesús con aquellos, cuando leemos en las Escrituras, que se arrepienten de sus pecados. Por eso es que en el día de hoy te invito ¿a qué? A que vengas en arrepentimiento. La Biblia dice en Salmo 51, 17, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y eso te va a llevar a ti ¿a qué? A confesar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es lo que te he enseñado en el día de hoy, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Nosotros estamos llamados como iglesia a tratar a los pecadores que encontramos en nuestros caminos con amor, con misericordia. Por lo que en el día de hoy simplemente termino diciendo, si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Que Jehová le bendiga y le guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche. Que puedan compartir estos videos, estas enseñanzas. Que próximamente el próximo estudio se titula Jesús abrió mis ojos a la verdad. Dios le bendiga. Shalom.